todos y bienvenidos de vuelta a lo que quizá no sabías. Ha pasado un buen tiempo y aquí estamos de regreso después de casi 4 meses volviendo a hablar de la política en la Roma antigua. Bueno, la verdad que efectivamente, a bien ver, fuimos presentes en YouTube, participamos a 2 episodios grabados con los amigos Castor y Pollux, el canal La Taberna de Castor y Pollux. Aquí abajo le dejo el enlace donde se pueden suscribir. Se lo aconsejo mucho porque es un canal muy interesante. Dicho esto, empezamos. Roma tuvo una civilización más que milenaria. Por supuesto, además de una increíble máquina militar, un imperio tan grande no se podía sustentar sin una organización político-administrativa que fuera menos increíble y equilibrada. Por supuesto, las asambleas evolucionaron y se amoldaron según las necesidades a través de los años. La primera asamblea que encontramos, y realmente la única de la edad monárquica, fueron los comitia curiata. Organizados en curias, o sea, unidades territoriales subdivididas a su vez en tribus, o sea, unidades territoriales aún más pequeñas, se reunían para elegir a los magistrados. Es muy bien recordar que en estos años los únicos que podían participar a estas asambleas eran los patricios. Los comitia curiata en la edad republicana perderán sus funciones de elegir los magistrados y serán sustituidos por otras asambleas. Sin embargo, seguirán existiendo en toda la historia romana, pero con funciones meramente simbólicas. Es durante la República que Roma, sobre todo con la expansión territorial, que desarrollará y afinará su sistema político-administrativo, sobre todo a partir del IV siglo, cuando a los plebeyos viene concedido la ciudadanía plena, de pleno derecho, y entonces la posibilidad de participar a las asambleas. Entonces, justamente, empezamos hablando de la asamblea de los más humildes, o sea, la asamblea de la plebe. La asamblea de la plebe estaba organizada electoralmente en 20 tribus, que, como hemos dicho antes, la tribu era una unidad territorial, o sea, una zona de ciudad, como por ejemplo, no sé, un barrio hoy en día, donde se votaba y la mayoría exprimía su preferencia, que representaba el voto de esa tribu. La función principal de esta asamblea era la elección de los tribunos de la plebe. El tribuno de la plebe era un cargo muy importante, porque si es cierto que era la expresión de la más humilde de las asambleas, el tribuno tenía un poder muy grande, o sea, tenía el derecho de veto. ¿Qué significa? Que cuando uno de los tribunos pensaba que otra asamblea estaba aprobando o quería aprobar una ley que podía de alguna forma dañar los derechos de la plebe, el tribuno intervenía y vetaba esta ley. Tanto era importante este cargo que en la edad imperial los emperadores, uno de los varios títulos que asumían era lo de tribuno de la plebe. Entonces, también si esta asamblea era la expresión de la voluntad de los ciudadanos políticamente menos influyentes, de esta forma había un balanceamiento del poder. También esta asamblea estaba dividida en tribus. Por supuesto, su número cambió a través de los siglos. Empezamos con 4 tribus, pero pronto llegamos a los 20 y de forma definitiva a los 35, que se mantuvieron en la mayoría del tiempo durante la edad republicana. La función de esta asamblea era elegir los magistrados menores, o sea, ediles y cuestores. Los ediles estaban encargados de la viabilidad y de los mercados, y también tenían la función de organizar en algunas festividades o por alguna recurrencia religiosa los juegos. Mientras que los cuestores tenían la función de recaudar impuestos y administrar financieramente el área de su competencia. Y por siendo una magistratura importante, seguía siendo una magistratura menor. Los comitia centuriata estaban prepuestos a elegir las magistraturas más importantes. Pero esta vez la base electoral ya no es sobre el territorio, sobre un área, sino
están divididas en centurias. Centurias ya no es una unidad territorial, sino una unidad económica. Habían 193 centurias. Pasamos entonces de una base electoral basada no en unidad territorial, sino dividida por censo, o sea, por patrimonio. Y con este sistema, las 93 centurias estaban formadas por los menos ciudadanos, pero los más ricos, que representaba la oligarquía, la que entonces elegía a los magistrados mayores, los pretores. Los pretores eran la figura, los magistrados que hoy en día podremos acercar más a un juez. Hacemos un ejemplo. Dos ciudadanos tenían un contencioso entre ellos y apelaban al ius, o sea, al derecho. Pero en situaciones controvertidas intervenía el pretor, así para dar la razón al uno o al otro. Además, el pretor podía tener un pequeño imperio, o sea, podía conducir unas tropas. Los censores eran otra carga muy importante. Ellos se ocupaban del censo de la población, de vigilar el respeto del mos maiorum y el respeto en general de la moral de las ciudades. Pero el poder más grande que tenían los censores es que tenían el poder de controlar y revisar los requisitos de todo lo que querían entrar en el Senado. Ahora, no hace falta explicar que poder escoger quién podía o no podía entrar al Senado era un poder muy grande. Los cónsules. Llegamos a la cúspide del poder en Roma. Los cónsules, habían dos cónsules, uno patricio y uno plebeyo, detenían el imperio, o sea, el mando militar. Eran la máxima magistratura y gobernaban Roma por un año. ¿Y por qué habían dos? Aparte de la cuestión de la fundación de Roma, o sea, Rómulo y Remo. Pero la función principal era que así uno controlaba el otro. Así, de esta forma, otra vez tenemos la prueba de cómo el poder en Roma tendía a ser lo más posible balanceado. El Senado. El Senado, bueno, al principio del video, digamos que les mentí, en el sentido que le dije que la única magistratura que estuvo en todo el transcurso de la historia romana eran los comitia curiata. Pero realmente el Senado también siempre existió. Solo que durante la edad monárquica no se llamaba Senado, sino era el Consejo del Rey. O sea, ya desde la fundación, Rómulo se rodeó de los hombres más influyentes, de los paterfamilias, de las familias más importantes, para que formaran parte de su consejo. Estos hombres eran ex magistrados, que después de haber cumplido su cargo, podían entrar en esta asamblea. Ahora, cosa muy importante. El Senado en sí no tenía un poder legislativo, o sea, no promulgaba leyes. Las leyes eran promulgadas de todas las asambleas que hemos elencado antes. Pero el Senado tenía el poder consultivo. De manera formal no tenía mucho poder, pero era la expresión de la voluntad de la figura más importante en Roma. Entonces, si es cierto que su opinión no era vinculante, es claro que lo que deliberaba el Senado era expresión de la clase dominante. Por esa razón, su voluntad, aunque solo consultiva, era tan importante. Luego el Senado sí tenía unos poderes. Por ejemplo, el Senado era lo que confería el imperium a un magistrado o decidía si declararle guerra a una u otra población. Pero en sí, realmente, el poder del Senado era meramente consultivo. Como he dicho antes, las leyes venían promulgadas por los varios comicios, pero era en el Senado que los más ricos e influyentes daban sus opiniones. La cosa más importante a entender de estas organizaciones de asambleas es que a través de los siglos, los romanos fueron capaces de organizar la monarquía, la república y después el imperio, con estructuras totalmente a la vanguardia y sobre todo extremadamente equilibradas. Los más ricos y más pudientes, como es normal y pasa en cualquier época, en cualquier momento en la historia, eran los que gobernaban. Al mismo tiempo,
lo más humildes, los plebeyos, pues, en este caso, tenían una posibilidad de balancear este poder. Claro que esta era la teoría, o sea, no estoy diciendo que era un mundo idílico como todo rosas y flores, ¿ok? Esto es obvio que no, o sea, hubo miles de casos de corrupción, de robos y de abusos de poderes. Pero ese sistema nos deja una herencia política increíble y permitió a los romanos de gobernar un imperio, uno de los más importantes de toda la historia, por casi 1000 años. Dicho esto, aquí termina el video, espero que les haya gustado, gracias por estar en mi compañía. Aquí abajo en los comentarios pueden dejarme preguntas, críticas, lo que quieran. Como siempre, recuerden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y sobre todo, comparte, compartan. Nos vemos la próxima. Chao.